Por decir algo. PDA.uy. Bueno, en tiempos de coronavirus, con un grupo de amigos, vamos a mencionarlos, Diego Franco, antes periodista, muy buen periodista, pero ahora ha venido el entrenador, y Felipe Fernández, decidimos aprovechar la cuarentena, el tiempo libre que tenemos casi todos, que estamos mucho en casa, para hablar de lo que más nos gusta, que es el juego, ¿no? No hablar del fútbol lateralmente, sino lo que sucede dentro de la cancha. Y es por eso que decidimos realizar algunas charlas durante estos días con diferentes especialidades del fútbol. Hoy nos tocó con entrenadores, más adelante será con preparadores físicos, con futbolistas, con periodistas. Vamos a tocar también el fútbol femenino. Y hoy, como decía anteriormente, es el turno de los entrenadores. Y tengo el gusto, el placer de que me acompañen en esta ocasión dos entrenadores que están los dos en un gran momento. Alejandro Capucho, entrenador de Rentistas, líder del torneo de apertura, medio que nos olvidamos un poco de la tabla ya, porque el parate nos lleva a eso, y Román Cuello, entrenador de Liverpool, que arrancó notable también la temporada, tanto a nivel internacional como también a nivel local, destacándose la gran actuación en la Supercopa, derrotando a Nacional. Muchachos, el agradecimiento por prestarte a esta charla, y bueno, darles la bienvenida. Y bueno, primero que nada, saber cómo la llevan en este momento, que es bastante complejo, no solamente futbolísticamente, sino humanamente. Arrancaron, nomás sale si querés. Bueno, un gustazo, Santiago, y felicitaciones por la propuesta. Un gustazo estar con Román, a quien aprecio y respeto un montón. Y bueno, es verdad que los dos estábamos viviendo un muy lindo momento, o las instituciones. Nosotros con los 3 partidos ganados consecutivos, y Liverpool, que viene de ser campeón del intermedio, que ganó la Supercopa, que pasó sin despeinarse, con muchas virtudes y ganando de visitante en la Sudamericana, y que viene invicto en el Apertura también. Y bueno, este parate ahora hace que todo parezca que fue hace mucho tiempo. ¿Román? Para mí también, muchas gracias por la invitación. Siempre son bienvenidas instancias donde se habla de fútbol realmente, del juego. Creo que toda esta situación nos ha servido para ver una cantidad de, lo hemos hablado con Alejandro, que nos conocemos, trabajamos juntos, nos respetamos mucho. Así que, y lo hemos hablado porque hemos intercambiado material. Y bueno, de que hay una cantidad de charlas interesantes, creo que el mundo se abrió. Bueno, creo que hay para sacar unos cuantos aprendizajes de todo esto. Creo que uno, y muy grande, es que, vamos a tener que unirnos en todos los aspectos para poder seguir avanzando como especie, que eso no es menor, y que sí, ya han habido muestras, esta es una, y también me parece que unidos, pero con objetivos que sean transformadores y que ayuden a mejorar. Creo que por los temas que me imagino que vamos a tratar, este va a ser uno, y está bueno que se den este tipo de charlas, así que disfrutando y esperando disfrutar de la compañía. Bueno, muy bien. Les cuento un poco cómo va a funcionar la dinámica. Yo voy a ser más que nada un moderador. Voy a lanzar algunos disparadores para que ustedes puedan explayarse tranquilamente. Evidentemente la dinámica de esta onda virtual es complicada, así que si alguno quiere hablar, por ahí levante la mano, así, para que no haya interrupciones y se nos facilite un poquito más la dinámica y no haya interrupciones que puedan complicar a la gente para después entendernos. El primer disparador que yo les quiero largar, que es bastante amplio, tiene que ver con el fútbol uruguayo y con una pregunta muy clara. ¿Existe un estilo definido del fútbol uruguayo? ¿Existe una manera de jugar propia del fútbol uruguayo o eso no es tan así? Vamos a empezar por Román. Bien, bueno, es un muy buen inicio, porque sí, por supuesto que existe, como existe la cultura uruguaya, existe un estilo de juego que nosotros hemos ido adquiriendo de todas las generaciones previas. Lo que habría que marcar bien es qué lapso de tiempo tomamos. Si tomamos 10 años, 20, 50, 100,
de los orígenes del fútbol uruguayo, porque si tomamos los últimos 10 años, quizás es un estilo en proceso de cambio, intentando adquirir un poco más el juego ofensivo, y estoy hablando de los últimos 10 años quizás. Si hablamos de 20 años ya no, o 30 no, porque es un juego donde se hacía más sólido desde la defensa para ahí empezar a construir. Quizás si hablamos de los orígenes del fútbol uruguayo, Uruguay sale campeón del mundo y campeón olímpico con un fútbol muy ofensivo, reconocido a nivel mundial. Entonces, bien, a partir de qué tiempos nos vamos construyendo nosotros en la actualidad. A mí me parece que de todos los tiempos. Por supuesto de que yo me veo mucho más impregnado de la década del 80, 90, la década del 2000, porque es vivo. Pero no puedo dejar atrás todo el pasado. Entonces, sí existe. Creo que nos hemos preocupado mucho de no cambiarlo, de ser muy cuidadosos, y como todo en la vida, lo vemos un poco lineal entre los que respetan el fútbol uruguayo y los que quieren cambiarlo. Me parece que en ese cambio de óptica está la clave, y no verlo en un proceso lineal, sino verlo en un proceso complejo donde, de alguna manera, todos los que estamos en el fútbol queremos respetar las raíces y queremos ser agentes de cambio para mejorar. Entonces, ni en una punta ni en otra, ni pro fútbol de posición europeo, y en la otra respetando la tradición uruguaya, que quizás sea la discusión. Creo que las dos. Generar cambios que generen valor a partir de una muy valiosa y muy rica tradición nuestra. ¿Ale? Sí, creo que fue muy, muy claro, Román, y comparto muchísimo de lo que dijo. Entonces voy a tratar de agregar cosas y no intentar superponerme. Yo creo que más allá de un estilo, hay una idiosincrasia del uruguayo, como decía Román, cultural, de capacidad de adaptación a todo, de luchar contra la adversidad, de trabajo en equipo, determinados valores que han hecho en otras épocas que, junto con modelos de juego adaptados a esa época, trajeron un montón de triunfos, no solo a nivel selección, sino a nivel de club. Pero como todo va avanzando en el tiempo, la globalización, etc., ha hecho que esa idiosincrasia y esa capacidad de adaptación, esa lucha contra la adversidad, no sea suficiente a veces para poder ser competitivo totalmente. Entonces yo creo que el estilo del fútbol uruguayo hoy día está impregnado de pasado y de un muy buen presente. Está impregnado de pasado, creo yo, porque todos en diferentes niveles somos discípulos de la marca Anzona, que tuvo su auge con el profe de León en la década del 70, y que también la han diseminado por el Uruguay todos sus discípulos, tanto Acevedo como Gregorio Pérez, como Rudy Rodríguez, como Pupo, un montón de entrenadores. Luego de eso, creo que hubo un cambio muy grande en el qué hacer con la pelota. Nosotros siempre fuimos muy buenos a partir de eso que estoy diciendo del modelo defensivo de León, y a su vez el modelo de transiciones de León, que eran espectaculares. Todo el mundo que quiso investigar sabe lo que es el dispersing, etc. Y creo que desde Juan Ramón en adelante comenzó a focalizarse mucho más en el qué hacer con la pelota, o en el cómo hacer el gol, y no solo en la neutralización y en el encontrar mal parado al rival, porque muchísimas veces pasa, y en Europa es muy, muy normal que suceda, que haya repliegues intensivos. Entonces están las dos líneas de 4 formadas y hay que entrarle, y no se puede entrar de contragolpe, lo que antes llamábamos la nuestra, ataca Argentina, gol de Uruguay. Entonces todo eso ha ido cambiando, como bien dijo Román, y eso exige un esfuerzo muy grande, cognitivo, intelectual,
de cómo cambiar eso. Creo que desde Juan Ramón en adelante ha evolucionado mucho el fútbol uruguayo. Creo que no es solo la camada nueva de entrenadores. Hay entrenadores que tienen 20 años de profesión y que son muy buenos en eso que yo estaba refiriéndome. Lo que sí creo que aparecieron los Chavo Díaz, los Arias, los Cacique Medina, los Román Cuello, y eso le ha hecho muy bien al fútbol uruguayo, y creo que va a ser un crecimiento exponencial que si cuidamos la logística, la infraestructura y un montón de detalles en los que sí estamos lejos, creo que vamos a poder volver a ser competitivos a nivel internacional. Y para muestra un botón de que los 4 equipos que compitieron este año en Sudamericana pasaron de fase. Cada uno con sus herramientas, cada uno con sus argumentos, pero eso es un indicio. No una prueba, pero un indicio. Bien, dejaron ya los dos una cantidad de conceptos, ¿no? Lo de Román me interesó porque en realidad él dice, tenemos que mantener ciertas cosas que nos hicieron fuertes históricamente e ir agregándole otras cositas en las que por ahí no éramos tan buenos, ¿no? Y esa es la apuesta que se está haciendo, me parece, de estos últimos 10 años. Vos nombraste a Juan Ramón Carrasco, que ya vamos a hablar de Juan Ramón Carrasco, que allá por el año 2003 dirigió a la selección y también generó como su propia revolución, primero con Fénix, después con River, con un fútbol también diferente. Pero quiero ir al aspecto individual. Una vez haciendo una nota a Marcarián, yo le pregunté si el futbolista uruguayo tenía alguna carencia técnica que él veía en relación a otros jugadores de otros países. Y él me dijo que al jugador uruguayo le cuesta mucho la recepción de la pelota cuando el pase viene por bajo. Y que eso era una dificultad importante a la hora de practicar determinados esquemas o determinados planteos futbolísticos. Más allá de lo que me dijo Marcarián a mí, que es simplemente un ejemplo, ¿ustedes consideran que el jugador uruguayo tiene algunas carencias desde el punto de vista técnico? Vamos con cualquiera de los dos. Tira un nombre y arrancamos. Vamos, Román. Bueno, pasa que si arranco yo primero, después dale, pobre, completa. Vamos a ir intercambiando, ahí va, vamos a ir intercambiando el orden. Dale, arrancá vos entonces. Bueno, yo creo que hay que ir a la historia también. Históricamente, los niños del Uruguay tenían muchísimas horas pelota. Y todo eso ha ido cambiando con el tema de la inseguridad, de menos campos, muchas más atracciones extra fútbol, la computadora, el play, etc. Y eso hace que los niños de hoy tengan muchas menos horas pelota, lo cual conlleva a menor técnica de recepción, de orientación, de perfil. Y a su vez, los campos de juego, que han mejorado mucho en los que se compiten, pero no tanto en los que se entrena, también conspiran contra los tiempos. Todos sabemos que el fútbol es tiempo y espacio, ¿no? Y que es donde buscamos determinadas superioridades. Para poder lograr esas superioridades y poder tener espacio y tiempo, tiene que haber un buen pase, tiene que uno estar bien ubicado, tiene que estar bien perfilado, tiene que tener la orientación correcta y la técnica correcta para sacarle el jugo o la ventaja a ese pase. Y dentro de una estructura organizativa que haga que cada uno sepa dónde tendría. Pero la técnica es mejorable. Creo que los jugadores que se preocupan de tener muchas horas pelota tienen muy buena técnica. Y he tenido la oportunidad de ir al Real Madrid en noviembre de 2018, que me interné una semana, y los entrenamientos que hacen ellos, me vi desde lo que sería una séptima hasta la primera división, en nada difieren a los entrenamientos que se dan en algunos equipos del Uruguay en juvenil. En Wanderers, en Nacional, en Defensor, en Peñarol. Y hablo de los que conozco porque vi. Quizás sea en muchos más equipos, pero no los vi, entonces no puedo hablar. De eso sí puedo hablar porque los vi, Danubio. ¿Y qué sucede? Han mejorado mucho la técnica de los jugadores. ¿Por qué? Porque tienen entrenadores a su vez, y yo considero que el entrenador uruguayo está capacitado para poder enseñar, o si queremos ir más fino, hacer un buen proceso de
de enseñanza o de aprendizaje con los jugadores. Pero también la infraestructura y la logística, como dije hoy, para los temas de los objetivos internacionales, tiene una limitante que es los campos de juego y las inversiones que se hacen en ese sentido. Si logramos tener más horas pelota, si seguimos invirtiendo en mejores recursos humanos de entrenadores y darles el tiempo para que eso suceda, no apretarlos con los resultados, no forzarlos a resultados cada sábado y que cada entrenador, por ser una fuente laboral, tenga que intentar ganar el sábado, entonces esté preocupado más de la táctica grupal o de cómo armar la estructura que realmente hacer circuitos de pases y mejorar la técnica y la comunicación entre los jugadores, que es muy importante. Entonces, hay varias puntas. Una, los campos de juego. Dos, invertir más en logística, infraestructura y en recursos humanos para que los entrenadores puedan ser más profesionales y no tengan miedo de perder sus fuentes laborales. Y después los objetivos institucionales de dejar que las cosas sucedan, dejando entrenar a los jugadores y a los entrenadores con objetivos más a largo plazo, que cuál es, no ganar mañana, sino que salgan buenos jugadores para Primera División. Román, ¿algo para agregar? Te tocó del otro lado ahora. Sí, no, algo siempre aparece. Yo creo que algo que tiene el futbolista uruguayo y es fantástico, es que aprende mucho y muy rápido. Entonces, si el problema es que el futbolista no sabe recepcionar bien, bueno, nuestra función como entrenadores es enseñarles, darles las herramientas necesarias, porque el futbolista uruguayo aprende. El uruguayo, el futbolista de todos lados aprende. ¿Tá? El uruguayo, como Ale decía en la pregunta anterior, por la característica del Uruguay, que somos chiquitos y tenemos que sobrevivir al lado de gigantes, eso se extrapola a todos los ámbitos, y el fútbol es uno. Entonces, si algo que tiene el futbolista uruguayo es capacidad de adaptación y de aprendizaje. Entonces, yo no creo que no haya nada que no pueda aprender el futbolista uruguayo para cambiar el estilo de juego. Al revés, creo que tiene una gran capacidad de aprendizaje. Bueno, si lo que falta es aprender determinados gestos técnicos ofensivos, no creo que sea un problema. Realmente no creo que sea un problema. Sí que obviamente países con otro poderío tienen ya de arranque otra posibilidad de scouting. Entonces, claro, eligen a los mejores, inclusive los mejores nuestros. Pero si nosotros podemos exportar jugadores que en poquito tiempo se insertan muy rápido al primer nivel, también lo podemos hacer a otra escala. Es el mismo jugador. Yo creo que no hay limitaciones desde ahí. Bien, hay una limitación, como decías vos, demográfica, los demás tienen más jugadores para elegir. Nosotros tenemos menos talento y por lo tanto, bueno, tenemos que aprovechar cada talento al máximo, ¿no? Un poco eso es lo que sucede. Ahora, ya pasando a lo colectivo, ahí también hay un tema interesante para hablar, y es si además de lo individual, el futbolista uruguayo tiene carencias a la hora de comportarse colectivamente. Siempre se habló, capaz que es un cliché, pero que el jugador uruguayo es muy individualista, es muy directo, se apura demasiado porque quiere llegar al gol rápido, ¿no? Y ahora hay otro tipo de propuestas con pelota, diferentes, por ejemplo, como para abrir defensas cerradas, como ponían ustedes el ejemplo anteriormente. ¿El jugador uruguayo es receptivo a ese tipo de propuestas? Sí, la asumo yo en esto de cambiar uno y uno. Bien, me gusta, está rápido hoy, ¿eh? Sí, sí, la experiencia, yo cuento mi experiencia, ¿no? Es receptivo, es muy receptivo. Nosotros creemos que el futbolista uruguayo está lleno de dificultades porque es el que analizamos. Esta misma conversación puede ser vista por un español y va a pensar lo mismo, por un inglés y va a pensar lo mismo, por un colombiano. O sea, en sí las dificultades del juego pensado colectivamente es que el futbolista piensa el juego desde su lugar como debe ser. O sea, él piensa el juego desde el lugar de su puesto, el golero de golero, el defensa central como defensa central. Nosotros necesitamos que entienda cuál es el propósito del juego colectivo y que es que todos puedan brillar un poco más. O sea, no es que mi bombita de luz, por dibujarlo de alguna manera,
para poder brillar yo necesito sacarle el enchufe a otro. No, que si todos estamos enchufados juntos tenemos mucho más brillo. Entonces, podemos realmente crear algo más constructivo. Entendemos cuál es el rol, cuándo entramos en la jugada, cuándo somos el receptor de pase o cuando lo que estamos haciendo es fijándole la atención a un rival para que el pase entre con otro compañero porque después él me va a poder habilitar mejor a mí. O sea, no es que el futbolista renuncie a su beneficio individual en pos del colectivo. No renuncia a ningún beneficio. Se beneficia del colectivo para hacerlo con su juego y hace que su juego beneficie al colectivo. No es de restar, sino de complementarse. No es lineal, como era el análisis, para uno o para el otro, sino de sumar de todos lados para construir. Está bueno, está bueno. Muy bueno, porque aparte, yo lo veo todo el tiempo, ¿no? Aunado a lo que vos decís, hay jugadores que son muy habilidosos y que por ahí en juveniles agarran la pelota y se pasan 3 o 4 y llegan al arco y hacen el gol. Pero eso lo puedes hacer una vez o en determinado nivel. Después ya te tenés que asociar para realmente ser productivo. ¿Te pasa, Alejandro, de encontrarte con algún jugador que tiene ese talento, que tiene esa capacidad individual para sacarse 3 o 4 jugadores encima, pero le cuesta asociarse y tomar las buenas decisiones para realmente lastimar? Creo yo que el jugador de fútbol de primera división hoy, comparto con Román que es muy receptivo, y como es un ser tan competitivo, se da cuenta muy rápido qué es lo que lo ayuda a ganar. Y como el jugador quiere ganar, sabe que necesita de los demás para eso. Y no solo es receptivo, si es convencido, pasa a ser clave en el cumplimiento de los planes de juego. Como decía Romanoy, cuando un jugador tiene la pelota y está en lo que se llama un espacio de intervención, que es el poseedor y el marcador o su par, todos los que están en el círculo más cercano, que son los de ayuda mutua, tienen que saber qué hacer, y los que están en el círculo más lejano, que es el estado de cooperación, también tienen que saber qué hacer. Y todo eso se aprende, como decía hoy Román, de ser segundo hombre o tercer hombre, o cuál es la forma de encontrar el hombre libre. Y todo eso lleva un trabajo cognitivo muy importante que el jugador hoy está dispuesto a aprenderlo y lo asimila y lo apodera como suyo cuando las cosas salen bien. Entonces, no subestimemos al jugador de fútbol. Yo creo que el jugador de fútbol socialmente y sobre todo en el Uruguay es muy denostado y creo que es un ser mucho más inteligente y más respetable de lo que mucha gente considera y que habla muy despectivamente el jugador. El jugador es muy inteligente y el jugador quiere aprender y cuando aprende y se lo convence, entrega la vida por eso. Y lo estamos viendo en varios equipos, como cuando van al exterior, la capacidad de adaptación de uno en una maquinita de 11 y uno no se da cuenta si es, entre comillas, uruguayo o no. Y se está viendo en muchos equipos uruguayos algunas modificaciones en los comportamientos, como tú decías, Santiago, hoy de solamente lo individual porque tengo talento. Hubo momentos en que el que tenía talento corría menos. Y hoy está la premisa de que el que es bueno o el que tiene talento debe hacer mejor a los demás. Y eso creo que es un rol que está asumido por los jugadores, creo que está haciendo crecer mucho al fútbol uruguayo y en breve, y ya en el presente, como les dije hoy con las muestras que se vieron en la Sudamericana con los 4 equipos uruguayos, se va a ver un salto cualitativo colectivo que va a hacer que el fútbol uruguayo sea un poquito más competitivo en los torneos internacionales y que se levante también un poquito más el nivel del fútbol uruguayo, como liga, ¿no? Ya vamos a ir a la búsqueda de los dos, ¿no? Desde el punto de vista ofensivo, pero Alejandro me parece que manejó una palabrita clave en lo que es su profesión, y es convencer. Es un arte convencer, ¿no? Desde el liderazgo. Porque podés tener determinados perfiles
y convencer desde un lugar o convencer desde el otro. Convence el maestro Tavares con un perfil, convence el Cholo Simeone con otro perfil, o convence Guardiola que también tiene un perfil totalmente diferente. Es lo más difícil como conductor hoy por hoy, convencer, realmente concientizar al jugador que este es el mejor mecanismo para ganar, porque si vos lo convencés de esto, me parece la mitad de la batalla ganada. Creo que depende en dónde uno se posicione, desde qué tipo de liderazgo quiera tener y filosóficamente desde dónde se pare para qué es lo que considere que es este deporte del fútbol. Este es un deporte colectivo, de oposición, de cooperación, en el que todas las interacciones influyen. No hay una sola interacción, por ser un sistema complejo, que no influya en el resultado final de una jugada, de un espacio de fase, o de la sucesión de jugadas y del resultado en definitiva. Entonces, el liderazgo es, desde el que uno se pare, es muy importante. Creo que ya no quedan prácticamente liderazgos por autoridad solamente. Por lo que decíamos hoy, la globalización ha hecho que el jugador vea formas de entrenar en el exterior, o ya haya tenido un currículum suficiente y haya pasado por determinados equipos y vea cómo se entrena en ellos, o simplemente por tener amigos y sepa cómo se entrena, o por ver el fútbol internacional. Entonces, si uno no está actualizado, si uno no tiene educación permanente y no está ayornado, pierde credibilidad y por lo tanto liderazgo, y va a ser mucho más difícil convencer. Y un equipo que no está convencido de su plan de juego, de su estructura y de su jugar, de su forma de jugar, difícilmente tenga un resultado final bueno. Entonces yo creo que el convencimiento pasa por darle herramientas y ser facilitador al jugador. Y el jugador, como quiere aprender, como decíamos hoy, las va a tomar, las va a asimilar y las va a utilizar. Y lo estamos viendo. Ha crecido el fútbol uruguayo, ha crecido el bagaje de conocimiento de todos los entrenadores. Yo no creo que haya escuela nueva y escuela vieja, y creo que vamos por un buen camino. Tenemos que acompañarlo, como dije hoy, y soy insistente con eso, de buena logística y buena infraestructura para ayudar a mejorar esos cambios, y bueno, a largo plazo que no se vayan tan jóvenes para poder disfrutarlos un poco más a los jugadores. Le pasa a Román que ahora vendieron un jugador que no lo pudo siquiera tener en primera división, o alguno de los que estuvieron en el semestre pasado no los pudo disfrutar y se fueron prácticamente, caso Acevedo y Cáceres, y lo que me va a pasar en cualquier momento a mí con Olivera. Ahí está el problema. Se van muy rápido, los disfrutamos muy poco y vivimos comenzando procesos. Es un reiniciar continuo. Román, el liderazgo, convencer, qué arte, ¿no? Y qué complicado al mismo tiempo. Bueno, capaz que cambiaría un poquitito la palabra y pondría de tener una visión común. Creo que el arte sí del líder es realmente que todos entiendan para dónde va, o sea, cuál es el propósito final, el para qué. O sea, ¿para qué necesito tener paciencia y quedarme en esta posición? Bueno, para generar determinadas situaciones que nos van a beneficiar a todos. ¿tá? Alejandro describía lo que es el fútbol, y el fútbol es de carácter social por naturaleza. Pero no, porque es colectivo, es de carácter social. Entonces, el tema es cuando nosotros entendemos que el colectivo, para beneficiarse, requiere del sacrificio de algunos. Y ahí está el error, no requiere del sacrificio, requiere de que todos reconozcamos cuál es el fin, cuál es la meta, cuál es el propósito final, y que todos vamos construyendo camino hacia ahí. O sea, que nos ayudamos, que cooperamos y no que nos restamos cosas. En la medida que vos compartís el propósito, entendés bien para qué haces lo que haces y realmente lo validás, porque sabés que no solo te ves beneficiado vos, que para vos es clave como futbolista, sino que también se ve beneficiado tu compañero, el técnico, los espectadores de tu equipo, los espectadores que no son de tu equipo, pero que les gustan un estilo de fútbol más cooperativo.
que se beneficia el periodista, que se beneficia a todos, porque no solo está jugando para ganar un partido, sino que también está jugando para que la gente disfrute, para que el fútbol avance. Entonces, a mí me parece que la palabra no es tanto convencer, sino podría ser cooperar o compartir una visión. Me parece que en la medida que nosotros tengamos la capacidad de poder dar las herramientas para que se comparta ese para qué, no es necesario convencerlos, solo se convence. Yo creo que ahí sí es la clave, que cada uno salga de sí mismo, dar y no tener que pedirlo. Por decir algo. Después con el tema de adaptarnos o no a los rivales, yo creo que es muy importante el contra quién vamos a jugar, lo que no significa renunciar al modelo. Yo creo que el scouting es muy importante para saber cuáles son las fortalezas y las debilidades del equipo rival, para cotejarlas con las fortalezas y debilidades de nuestro equipo, y así identificar dónde pueden estar las diferentes ventajas numéricas, posicionales, cualitativas, o hay una clasificación más extensa, pero que no creo que valga la pena ahora. Entonces, creo que sí hay que estudiar al rival para saber el cómo intentar hacer un plan de juego que te lleve a la victoria. Lo que no significa en ningún momento la renuncia al modelo. Tomás. Bien, el modelo es nuestro juego, o sea, ¿tá? Si nosotros lo pensamos en un eje vertical, bien, y pensamos a nuestro juego como el objetivo, el fin final, el fin de llegar a jugar de determinada manera, cada partido hace un cruce horizontal, o sea, se cruzan en algún momento. Bien, entonces nosotros entrenamos siempre con el fin en el modelo, pero cada partido nos atraviesa en determinadas instancias del proceso. Entonces, Paulo obviamente agarró un equipo, como decía Alex, con otra historia y apuntó un modelo de juego diferente para la institución. Entonces, cuando él lo agarra según su pensamiento, porque se lo dijo así, en un momento donde él consideraba que había que tener más precauciones defensivas. Y sí, yo creo que es clave que nosotros nos demos cuenta como entrenadores en qué lugar estamos, en qué momento estamos de nuestro modelo de juego. Entonces, una cosa es el modelo de juego y otra cosa es el plan de partido. Nuestro modelo de juego va a estar lleno de una cantidad de planes de partido. Entonces, para algunos partidos, vos entendés que con determinados aspectos de tu modelo te alcanza, y con otros no. A nosotros nos pasó en la Supercopa contra Nacional, que era nuestro primer partido oficial del año. Nosotros, con Liverpool este año, no salimos jugando ni una vez, creo. Si salimos fue una o dos. Eso no tiene mucho que ver con nuestro modelo de juego. Lo que pasa es que nosotros consideramos para ese plan de partido que el riesgo que corríamos si perdíamos una pelota en nuestra zona defensiva era tan alto que nos podía quitar la copa. Entonces entendíamos que para ese momento lo mejor era salir con pases largos. En la medida en que nuestro modelo de juego va escalando, nosotros vamos a poder jugar instancias de esa importancia, con esa carga emocional, apostando a generar superioridad numérica desde el inicio, cosa que no estamos preparados en ese momento. Entonces, tenemos que tener claro cuál es nuestra dirección, y también tenemos que tener claro en qué corte nos agarra. Yo creo que con eso, por lo menos sabemos que, bueno, en este partido no vamos a poder contar con la salida de fondo, con generar superioridad del inicio. Pero esto no es lo que vamos a hacer siempre, ¿eh? Esto es porque ahora nos encontramos así. En la medida que nosotros vayamos teniendo más herramientas, lo vamos a poder hacer. O sea que esa decisión que vos tomaste en la Supercopa tuvo que ver con el momento de la temporada en la que vos estabas, casi exclusivamente, diría. Sí, por supuesto, sí. Si la final se da, no digo hoy porque no estamos entrenando, pero ahora no. Supongamos que esto hubiera continuado, pero si esta final se da en diciembre, como final del año, que no te quepa duda que nuestra estrategia va a ser diferente. Porque nosotros seguramente nos sientamos mucho más conocedores del modelo, mucho más seguros, emocionalmente más estables, y los riesgos que corres
en tu zona defensiva, nosotros seguramente ya estemos más preparados para correr. Cosa que no estábamos en el primer partido y que podía tener un costo altísimo. Claro, es interesante esto. Y pregunto, al renunciar a eso, que es una parte de tu modelo importante, ¿no se te desmorona todo el modelo? ¿O vos podés mantener ese modelo sin esa parte que, bueno, que es el comienzo de la jugada, ¿no? Que es el comienzo de todo, digamos. Bueno, cuando vos tu modelo lo dejás librado exclusivamente al resultado, sí, sí, porque si eso te ayuda a ganar, ¿por qué no lo haces siempre? Si te lleva a ganar. Cuando vos entendés que tu modelo es una construcción y que el resultado es una consecuencia de ese camino que elegiste y que es nada más que un escaloncito y que vas a tener partidos donde tu juego es muy bueno, pero las circunstancias del partido se dieron y no pudiste ganar, pero tu análisis va por el juego, no solo por el resultado, sí, entendés de que esto es nada más que un momento en el modelo, pero que tu modelo tiene otra dirección. Cuando vos te enfocás exclusivamente en que el resultado es lo único que vale, ¿con qué le vas a decir al jugador después de que eso no es lo único válido? Si ganó con eso. Pero la pregunta era, ¿vos mantenés tu modelo pese a no salir jugando del fondo? ¿Podés mantener parte de tu modelo o cae todo al no poder iniciar la jugada como tradicionalmente lo haces o como tenés la idea de hacerlo? Ya tenés que apostar a una segunda pelota, a un balón dividido. Ya como que cambia mucho, me parece. Por eso te preguntaba. Bueno, y ahí, perdona Ale que estoy monopolizando. No, ahora le voy a preguntar a él, a ver qué piensa de esto. Claro, lo que pasa Yo es que... estoy sacando apuntes lo que pasa. Lo que pasa es que el objetivo del modelo nuestro, por lo menos el mío, es generar superioridades. Bien, para generar superioridades yo tengo todos los sectores del campo. Si separamos el campo en tres sectores grandes, bien, zona de inicio, zona más defensiva, zona de mitad de campo y zona ofensiva, yo lo que me va a interesar es llegar con superioridades a la zona final. ¿Qué pasa? Para llegar con superioridades a la zona final, generalmente tengo que comenzar en mi zona de inicio con superioridades. ¿Estoy siendo más o menos claro? Clarísimo, sí, clarísimo. Sí. Perfecto, bien. ¿Qué pasa? Cuando el riesgo que yo corro, que mi equipo corre, cuando buscamos esa superioridad en fase de inicio es tan grande que puede generar miedo, que el jugador no se va a sentir cómodo, yo lo que tengo es que tener una lectura de la realidad. Y es decir, la teoría no se puede comer al juego. El entrenador, lo que piensa el entrenador no puede ser más importante que lo que piensa el jugador, que es el que lo va a ejecutar. Entonces, eso es bien ser respetuoso de quién lo va a ejecutar. Entonces, si tenés 20 entrenamientos, si tu primer partido es una final, si un error tuyo puede costar que tu equipo no salga campeón. Bien, empecemos a generar superioridades un poquito más lejos de nuestro arco, que es más difícil porque esa pelota va dividida. De hecho, de la totalidad de saques largos que tuvimos, pero la inmensísima mayoría la perdimos la pelota. O sea, claramente quedó demostrado en eso de que no es una buena estrategia para generar superioridades. Lo que pasa es que, bueno, nosotros entendíamos que en ese momento era el riesgo que decidíamos correr. Que vos no generes superioridades en tu primer zona no quiere decir que no las busques en las otras dos. Sí, al espacio, por ejemplo, a espaldas del bloque del adversario. Exacto. ¿Qué pasa? La pregunta entonces es, bueno, pero si vos te sentís cómodo generando superioridades en zona 2 y 3, ¿por qué no lo haces siempre? Porque es mucho más difícil. Porque un partido o dos partidos lo puedes ganar así, o tres quizás. Pero un campeonato entero es muy difícil que vos puedas generar siempre superioridades a partir de la segunda pelota que se genere. Muy difícil, por un tema estadístico. No es porque a nosotros nos gusta conceptualmente, porque si la pelota va en el aire va dividida. Generalmente la gana el defensa porque tiene mayor contextura física, porque es mejor en los duelos defensivos. Entonces, porque la segunda pelota no es de nadie. En cambio, si vos la tenés en los pies ya es tuya. O sea, vos estás... Es mucho más fácil generar superioridades desde el inicio, con el correr del tiempo.
eso lleva tiempo. Entonces, en la medida que tu modelo va avanzando, tu juego es más seguro para poder generar superioridad desde el inicio. Los primeros partidos no. Perfecto, perfecto. Se Un entendió análisis. perfecto. Perfecto, perfecto y súper interesante. Alejandro, ¿vos coincidís con todos estos conceptos? Y la otra pregunta, ¿tu apuesta también es esa, la de generar superioridades? Porque hay entrenadores que tienen otras apuestas ofensivas también, ¿no? Generar duelos, por ejemplo. ¿Cuál es tu apuesta? Y primero si estás de acuerdo más o menos con lo que manejó Román. Bueno, sí, es la apuesta es generar superioridades. La primera y la más beneficiosa es la numérica, encontrar un 2 contra 1, un 1 contra 0 en determinados lugares, cuanto más cerca del arco mejor. Después están las superioridades posicionales, que pese a no estar en superioridad numérica, sí, por la posición donde está el jugador y donde están los rivales, esa recepción en esa zona hace que sea una superioridad posicional. Y después tenés las cualitativas también, que es, por ejemplo, cotejar calidades de jugadores en determinadas valencias. Por ejemplo, vamos a jugar contra Agapito Fútbol Club y yo tengo a Cristian Olivera, que es muy rápido, y justo el 6 de ese rival es muy lento. Bueno, la superioridad cualitativa mía va a ser velocidad entre esos dos jugadores, por ejemplo. En Tratar otros de casos generar será ese duelo, digamos. Tratar de generar ese mano a Exacto. mano, ese 1 contra 1. Con la diferencia de que no podría ser nunca del lado fuerte del rival. Yo tendría que tomar determinados caminos para llegar a ese 1 contra 1, pero sin coberturas cercanas. Porque si yo lo hago desde el lado fuerte, un pivote, o sea, un volante central o un zaguero del lado, perfectamente podría doblegar o doblar y hacerle 2 contra 1. Y esa superioridad cualitativa se vería en desventaja, valga la redundancia. Entonces, sí que se buscan las superioridades y creo que el iniciar desde atrás, con pelota dominada, facilita, pero no impide esa consecución de superioridades. Por eso es lo que decía Román. Román no renunció a su modelo. No, no, no. Renunció a un porcentaje de ventaja, llamémosle. Porque si salía mejor del fondo, iba a tener mayor probabilidad en cantidad de veces de lograr las ventajas más arriba. Pero en la balanza hay que poner todo. Y él puso en la balanza de que el riesgo en ese caso y por el momento de la temporada era mayor a la probabilidad de ventajas que le daba. Porque una cosa es estar presionado y la otra es sentirse presionado. Y para que cambie ese concepto en el jugador se requiere mucho trabajo, muchas herramientas, muchas líneas de pase en los pasillos, muchos movimientos detrás de la línea de presión que hagan que el jugador que tiene la pelota no lo vea como un riesgo, sino como una oportunidad. Y a su vez, con lo que había en juego, ¿no? Porque nada más ni nada menos que una Supercopa. Entonces, Sí, claro. esto es un deporte en el que la gente opina muy livianamente del trabajo de los entrenadores, pero hay muchísimo en juego. Y el entrenador no tiene que tomar solamente decisiones en función de sus creencias, sino dentro de un contexto. Y ese contexto es la institución, la competencia que se está jugando, los rivales y los jugadores que uno tiene. De todo eso saca determinadas conclusiones para el plan de juego eventual de ese partido. Quien conoce a Román Cuello desde que comenzó a dirigir, sabe cuál es su modelo ideal y sabe que esa mini renuncia que tuvo fue puntual. Por eso no va a hacer ni hizo que sus jugadores duden. ¿Por qué? Porque después lo vimos en los 3 partidos posteriores de la apertura y en los 2 de Sudamericana, y el modelo fue el que conocemos de Román. Bien, bien. Utilizando la terminología de Jürgen Klopp, que dice que él es heavy metal y Guardiola es música clásica. ¿Vos te sentís más heavy metal también, Alejandro? Digo, porque cuando uno viene a jugar a Rentistas, tiene un buen manejo del contraataque. Y te he escuchado notas anteriores diciendo que trabajás mucho en las transiciones ofensivas, en la ocupación de los espacios, son términos muy basquetboleros, pero que también se aplican al fútbol.
la ocupación de las 3 calles y demás. ¿Es algo que te gusta? ¿Ese juego directo cuando realmente el partido y el escenario lo requiere? Como te decía hoy, Santiago, a mí me gusta mucho adaptarme al partido que voy a jugar. Entonces, sabiendo contra quién juego y viendo dónde pueden estar las ventajas, es el tipo de plan de juego que voy a elaborar. Contra Nacional nos sentimos cómodos en un bloque bajo y saliendo a velocidad. Sin embargo, en los otros 2 partidos tuvimos que tratar de hacer juego de posición contra defensas en bloque bajo. Entonces, yo creo que ni música clásica ni heavy metal. A mí me gusta Man Unplugged, que tiene de todo un poco. Qué analogía. Ese es el título de Capucho hoy. Si tuviera un zócalo, lo ponía abajo. Román, se habla mucho del juego de posición, ¿no? Constantemente. Él decía recién con un bloque bajo. Yo cada vez aprecio más la importancia que tienen los zagueros que son valientes y conducen, y bueno, y se animan ahí con la pelota hasta que no haya alguien que les salga. Vos tenías en Liverpool a Cáceres, que a mí es un jugador que me encanta, sé que ha cometido una cantidad de errores y lo han criticado un montón, pero a mí de esos jugadores que me gusta, porque es un jugador valiente, que va con la pelota para adelante, que se anima. Cada vez son más importantes los zagueros que se animan, que son valientes y que van, más allá de que eso se entrena, obviamente, no es que se le ocurre a él hacerlo, pero no todos tienen esa capacidad y esa valentía como para desarrollar ese juego. Sí, sí, sí. Cada vez se valoran más los equipos que se animan a jugar, yo creo. Y ahí lleva a los zagueros también. Los zagueros seguro, y también los arqueros. Los arqueros. Sí, los equipos que intentan generar la superioridad de inicio, tenemos una responsabilidad, o ciframos, o le damos una responsabilidad al arquero y a los defensas, que es muy grande. No solo tienen que defender, no solo tienen que trabajar toda la parte defensiva, sino que además tienen que ser los que empiezan a generar las superioridades. Y es todo un aprendizaje. Yo creo que eso los hace futbolistas muchísimo más completos. Creo que además el jugador uruguayo tiene todo para poder hacerlo. O sea, en la parte defensiva ya venimos de siempre muy bien trabajados. Bueno, lo que hay que entender es un poquito cómo se genera el espacio y dónde están las líneas de pase, y después es pasarlo. Es verdad, lo que decía Ale, ¿no? Una cosa es estar presionado y la otra sentirse presionado. Bueno, en ese camino es que estamos, bueno, y también hay que saber reconocerse en ese camino. Hay que saber reconocerse. No es que vamos a poder apretar la llave y vamos a practicar juego de posición como el de Guardiola. No va a ser posible de un día para el otro. Pero sí, en la medida que vayamos subiendo escalones, vamos a tener, quizás no tengamos un heavy metal, quizás no tengamos música clásica, pero vamos a tener un estilo que va a tener toda la riqueza de la historia del fútbol uruguayo, con todo lo bueno de la actualidad que nosotros también aprendemos de otros países y que también tuvimos siempre, ¿no? Quizás ahora hay la capacidad de poder recibir muy rápido la información de lo que hacen los equipos más poderosos. Entonces nos da esa. Bueno, me parece que ahí la lucha no es, soy redundante en esto, pero me parece que es un punto que es clave. Y la lucha no es soy de este bando o de este bando. No. Yo tomo cosas de todos los bandos para ir creciendo, para ir cambiando, para ir construyéndonos. Porque es inevitable que lo hagamos. O sea, si el mundo vive cambiando, o sea, nosotros queremos quedar estancos, ¿no? Y también copiar y pegar, todo el mundo sabe que no sirve. Entonces va por ahí. ¿Vale? Lo hablamos hoy al principio de la charla. Lo bueno del antes, todo lo que dejó el legado del profe de León, creo que es espectacular. Creo que esa tradición de haber ganado mucho nos obliga, pero también nos llena de que se puede, y qué lindo que es. Y creo que con la globalización y las ganas que cada entrenador tiene y que se ven aparte de crecer en
en el modelo de juego, en la idea de juego, lo cual incluye no solo la parte ofensiva, sino defensiva, porque es una sola, no se puede hablar de ataque y defensa, es todo uno. Creo que el fútbol uruguayo tiene recursos humanos en cancha, tanto jugadores como entrenadores, como preparadores físicos, que son muy buenos, y a la vista está que todos los que se van les va bien. Hoy, así, cerrás los ojos y decís, entrenadores que están afuera y que les va bien. Bueno, Arias en Colombia, el Chavo Díaz que ya estuvo en varios países de América, Almada Siboldi en México, Alonso, Estados Unidos, Lazarte en Chile, en España, en Aguirre, Arabia, Brasil, Berseri con él, muchos, Carreño, todo lo que ha hecho en Asia, mismo Da Silva, Gutiérrez, que han ido, un montón de entrenadores. El Cacique lo que está haciendo en Talleres es un medio tan competitivo como el argentino, que también está creciendo en ese modelo, los Heinze, ¿no? los Becasese, y el Cacique está siendo competitivo y le ganó a River, y creo yo que está llamado a grandes cosas, y creo que los que están en Uruguay también. Entonces, y hay muchos que están sin trabajo, que son muy buenos, porque hay muchísimos entrenadores para pocos lugares de trabajo. Entonces, si nos respetamos entre todos, si la inmediatez de resultados no es tanta y los dirigentes permiten que se respeten esos procesos, como decía Román, para que el jugador, en vez de estar presionado o sentirse presionado, no se sienta tal y se anime a hacer un pase en zona 1 defensiva, y que el entrenador no piense que si pierde ese partido se tiene que ir y deja sin trabajo no solo a él, sino a todos los compañeros del cuerpo técnico, y así sucesivamente, y se desdramatiza todo un poco más y se disfruta el deporte, que es el más lindo del mundo, junto con el básquet para mí, y creo que vamos a crecer muchísimo. Tenemos todo para crecer, todo. Y falta la infraestructura, la logística y un poquito más de inversión. Les hago dos preguntas más, les pido que sean breves porque tenemos re poco tiempo ya. Una tiene que ver con la búsqueda de los dos, que es la búsqueda de las superioridades. ¿Es difícil para el jugador dentro de la cancha darse cuenta dónde están esas superioridades? Porque vos por ahí antes del partido podés pensar, la superioridad va a estar acá, pero después Capucho te genera un partido donde la superioridad está en otro lado. ¿Es difícil leerla en la cancha para el jugador o no? ¿O el jugador es capaz de darse cuenta rápidamente cuál es la llave, digamos, en ese partido? Román. Sí, es muy difícil. Sí, es difícil y lleva tiempo. Sí. Y bueno, va a depender de la capacidad que tenga, de la capacidad, creo que cognitiva en primer lugar, de poder reconocer, y después en la capacidad de ejecución que tenga, porque bueno, es muy difícil que en cada jugada elija y encuentre siempre el jugador libre, porque de hecho el rival lo que está haciendo es mover su equipo para que el libre sea muy lejano, que no lo puedas acceder con un pase. Entonces, bueno, sí, pero se puede, está demostrado de que se puede y de que en esa búsqueda se produce un juego mucho más entretenido y más constructivo bueno, que si no se intenta. ¿Vale? Yo creo que, como dije hoy, que el jugador de fútbol es muy inteligente y hay determinados piques o ítems que hacen que tome la lectura de dónde están los espacios. Sobre todo en zona 1, en salida, de si la presión es 4-2, si es 3-3, el jugador lee hoy mucho más rápido el dónde están los espacios para salir. Sí creo que es más difícil, y por eso valen tanto los jugadores que lo entienden mejor, el encontrar, como decía Román, el hombre libre o el reconocerse como tercer hombre para poder aprovechar un intervalo. Eso es talento puro también. Pero creo que está en los entrenadores y en la capacidad de cada jugador el enseñar a mirar, ¿sí? Y la comunicación verbal y no verbal, ¿no? de los jugadores con su orientación, con su perfil. Los pases decimos a veces que tienen información, ¿no? La fuerza, el a dónde la tiro. Y todo eso hace que exista un lenguaje común que no solo es verbal y que ayuda a los jugadores a encontrar esas ventajas o superioridades. Lo que pasa es que lleva tiempo,
Y como decíamos hoy, la inmediatez de resultado a veces de cumplir determinadas cosas del sistema en el que estamos inmersos. Todos sabemos que no hay entrenador que soporte 4 derrotas o 5. Y lamentablemente es así. Y sabemos que si estamos en el fútbol es parte del juego. Y entonces, bueno, estará en cada entrenador, en el equipo que dirija, en los lineamientos institucionales, en la capacidad de los dirigentes de desdramatizar y de dejar de cumplir procesos y que la palabra proyecto no sea una mentira. La última tiene que ver con la selección. Se ha hablado mucho de la selección, obviamente, siempre se habla mucho, que está haciendo como un cambio de piel también, porque más allá de que el técnico quiera o no quiera, los jugadores que ha reclutado últimamente son jugadores para aplicar determinada manera de jugar. Por otro lado, tenés jugadores muy desequilibrantes, todo en el carril central, ¿no? Ahora han aparecido algunos por afuera que son muy interesantes, por ejemplo, Brian Rodríguez, la incorporación de Lozano, que ha sido, a mi juicio, muy positiva. Pero ¿cómo ven a la selección con esa aparición de tantos jugadores tan buenos, tan interesantes, todos destacándose en el carril central, ¿no? Porque estaba Bentancur, estaba Valverde, bueno, muchos jugadores, el propio Vecino, de Arrascaeta. ¿Cómo ven? Es un rompecabezas que no es tan fácil de armar tampoco, porque los dos puntas además juegan por zona central también. ¿Quién arranca? Vale, creo ahora. Bien, primera cosa, respecto a la selección. Hoy hablábamos de infraestructura y de logística. Creo que uno de los grandes logros que ha tenido este cuerpo técnico de la selección, liderado por el maestro, ha sido tener una logística adecuada, luchar por una infraestructura mínima adecuada, ha mejorado la imagen del país, ha logrado que las clasificaciones a los mundiales en las categorías juveniles y mayores sean algo regular y hasta normal, cuando antes así no lo era. Creo que la selección ha logrado ser el equipo que, si estuviéramos hablando de básquet, es el que baja más el porcentaje de dobles de los rivales. O sea, si un equipo hace 90, juegan contra Uruguay y no pasan de 60. ¿No? La forma, lo que decíamos hoy de lo del profe de León, la forma de neutralizar del fútbol uruguayo es espectacular y va en nuestra idiosincrasia. El pressing a la pelota es espectacular. Creo que todo esto que tú dijiste, Santiago, de los cambios de jugadores y de la calidad de jugadores, hacen que ladrillo por ladrillo, y a veces renunciando a algunas cosas por lograr determinados resultados mínimos que hagan que el proceso sea viable, hace que estemos hoy, creo yo, ante el momento clave o lindo de la frutillita de la torta. Pero que, si no se hubiera construido todo desde ese momento y ladrillo por ladrillo, renunciando, como hablábamos hoy, lo que pasó con el Papa o lo que pasó con Román, etc., no se podría haber llegado a este momento para decir, uy, ahora sí. Yo creo que se ha sido demasiado crítico, así como hablábamos antes con otros entrenadores, se ha sido demasiado crítico con los resultados del proceso, buscando campeonatos que no ha logrado nadie, no lo ha podido lograr siquiera Argentina. Y creo que con el correr del tiempo se va a reconocer muchísimo más. Yo celebro que se haya festejado en el cuarto puesto en el 2010 y no que no se haya festejado en el 70. Porque con todas las diferencias que tenemos de campo de juego, de logística, de infraestructura, de inversión y todo, este cuerpo técnico ha logrado de que el fútbol uruguayo sea competitivo. Nadie te asegura ganar, pero sí que podemos ganar. Y esa fue la sensación que deja esta selección y deja cada vez que juega. Nos fuimos del Mundial sin perder. Entonces, o de la Copa América sin perder. Y perdimos por un gol con el rival que nos dejó afuera. Entonces, creo que hay que valorar muchísimo lo que se hizo. Creo que las características técnicas de los jugadores en zona 2 que aparecieron ahora y que están jugando a su vez a un nivel muy alto, permiten evolucionar, no cambiar, evolucionar un poquito el modelo ofensivo
o el modelo de juego, llamémosle, para ponerle la frutillita a la torta. Yo no creo que se hayan desperdiciado a Suárez y a Cavani, como ha dicho mucha gente. Creo que han sido parte de un proceso increíble del cual soy un hincha más. Román. Bueno, voy a terminar como inicié. Me parece que en todo esto es clave cómo lo analizamos. Y generalmente lo analizamos de Tavares sí, Tavares no. Proceso bueno y exitoso o proceso malo. O sea, es imposible que un análisis sea serio basado en si me gustó siempre. Nunca el proceso te gustó en su totalidad y nunca te gustó nada. Siempre vas teniendo aspectos. Tavares es un grandísimo entrenador que nos ha dejado un legado espectacular, nos ha dejado un patrimonio increíble. Pero es un entrenador, es un ser humano que entrena un equipo. Es imposible que su estilo de juego nos represente absolutamente a todo el país. Es imposible que nos guste todo lo que hace o que nos disguste todo. Entonces, bien, veamos entre todo eso, todo lo que nos ha dejado y también para dónde vamos, que era un poco para dónde iba tu pregunta. Nos dejó una cantidad de cosas. Y bueno, me parece que en esto de entender de qué va, es difícil si vos tenés a Suárez y Cavani jugar con 3 arriba, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Aún así lo ha intentado. Es difícil jugar con 2 de punta y jugar con 3 en el medio, ¿no? Porque ya tendrías que jugar con 3 atrás. ¿Me explico? O sea, ¿qué vas a jugar 3-3-4? No, pero Uruguay no juega con línea de 3. Bueno, entonces jugamos, si es con línea de 4 y con 2 puntas, tenemos que jugar 4-4-2. Bueno, jugamos con 4 en el medio, en línea o en rombo. Hemos jugado de las dos maneras. ¿Qué hacemos? ¿A quién sacamos? Le ponemos a Cavani en puntero izquierdo, le ponemos puntero derecho, le ponemos a Forlán. En esa búsqueda. Es que han dado el juego. Ahora, seguro que si el equipo se lo dan a Ale Capucho, se lo dan a Román Cuello, se lo dan a Santiago Díaz, se lo dan al que sea, va a armar su estilo y van a haber muchísimos que van a estar a favor, otros en contra, y sí, es parte de la vida. Lo que tenemos que evaluar con seriedad es qué legado nos deja. Si todo esto nos posiciona en un lugar completamente diferente en el escenario mundial, algo bien habrá hecho. Porque si pasamos de tener actuaciones muy malas a nivel internacional a ser un equipo que es admirado a nivel mundial, bueno, tenemos que ser un poquito justos también. Que quizás hay momentos que pues, mi equipo sería más ofensivo. Bueno, hay que ver si estoy en esa situación y tengo los 2 mejores jugadores que juegan de centro delantero. Si a mí que me encanta poner 3 en el medio y 3 puntas, sí lo puedo hacer. Porque así comenzó Tavares, ¿no? 4-3-3. Sí, hasta era que la idea realidad te original. llega. Exacto. Bueno, si vos sos entrenador y no sabés leer el contexto, con Tavares, nada, ¿qué voy a hablar yo de él? No, o sea, es increíble, pero estamos hablando de un entrenador con mayúsculas admirado a nivel mundial. Que hay gente que quiere un equipo más ofensivo, por supuesto. Que hoy en día tenemos un equipo que construye mucho más juego, bueno, eso está claro, ¿no? Sí, ahora, todos los que queremos un fútbol muy ofensivo, tenemos que poner en la balanza todo, ¿no? Porque el fútbol lo dijo Ale, y es así, ¿no? O sea, se ataca, se defiende todo junto. Entonces, bueno, hay que pensar en todo eso. Creo que el legado que nos ha dejado es clave, que el futuro de la selección me parece que es muy auspiciante porque tenemos jugadores de muy buen pie, con la solidez defensiva de siempre, con la contundencia en ataque de siempre. Entonces, no sé si podemos decir que somos una potencia mundial, porque sería un poquito arrogante para un país de 3 millones. Pero sí, si ves, te fijas a nivel relativo, somos un país poderosísimo a nivel mundial para la población y el poderío económico que tenemos. Muchachos, yo les quiero agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros este rato, que fue bastante, prácticamente 1 hora estuvimos juntos charlando de fútbol. Así que nada, les agradecemos y les preguntamos brevemente, porque se está por acabar el tiempo, ¿cómo se sintieron? Román, vos primero, o no, Alejandro primero, para respetar el orden. Ahí está, sí, como debe ser. Bien, bárbaro. Está muy cómodo, toda esta nueva modalidad a todos
es como que abrimos un pedacito de nuestra casa para todos y bueno, pero igual me sentí bárbaro entrando en la casa de ustedes también. Así que, y bueno, y hablando de fútbol, que está bueno y que creo que es la manera de que todos podamos ir creciendo un poco, intercambiando, teniendo diálogos un poco más constructivos, no tan amarillistas. Dale, para cerrar. Para mí, un placer estar contigo, Santiago, con Román, y hablar de fútbol, que en estos momentos de no fútbol, es muy lindo volver a hablar de fútbol, y bueno, que todos como ciudadanos tratemos de cumplir lo que pidan las autoridades competentes para volver lo antes posible, dominar el virus y volver a gritar goles, abrazarse y disfrutar del deporte más lindo del mundo. Un abrazo grande, muchísimas gracias en serio por haber estado con nosotros. Chau, chau, que pasen muy bien. Por decir algo. Instagram, por decir algo web. Twitter, por decir algo web.